Bueno, primer ensayo, el papel de la gerencia en el proceso de transformación del pensamiento del Homo sapiens. Introducción. Abro comillas. Para cambiar el mundo, primero hay que conocerlo y entenderlo. Cierro comillas, Rovira 2017. Es claro que la intención del autor es brindar un panorama del pasado de cara a comprender muchos elementos que en su momento definieron el comportamiento actual, no solo en términos del ser humano, sino definitivamente en términos gerenciales. Así el asunto, en la primera parte del libro Persona no consumidor, del autor citado anteriormente, se exponen temas como los homos, las revoluciones neolítica, agrícola, científica e industrial, el nomadismo y posterior sedentarismo, el cerebro social, el lenguaje y los mitos. Y en el presente ensayo se hace un esfuerzo por abordar todo lo anterior, pero de manera que sea posible comprender el papel de la gerencia en el proceso de transformación del pensamiento del Homo sapiens. El desarrollo. El sedentarismo fue sin duda el punto más importante en el proceso de transformación del pensamiento gerencial del Homo sapiens. Un aumento significativo de la población, una necesidad innata de cooperación y supervivencia y en general una mayor complejidad social forzó, por decirlo de alguna manera, a que la administración y gerencia del Homo sapiens fuera mucho más establecida y organizada. En este punto es clave hacer referencia a la superioridad cognitiva del sapiens a la que se refiere el autor, cuando afirma que, abro comillas, puede elaborar conceptos abstractos complejos, cierro comillas, Rovira 2017, y como si fuera poco, cuenta con un elemento muy valioso en términos de cooperación, que es, abro comillas, la capacidad para interpretar lo que otros están o pueden estar pensando. Cierro comillas, Rovira 2017. Muy seguramente esta fue la base de la gerencia en aquel tiempo, aunque pensándolo bien también lo sea en la actualidad, solo que lidiando con las necesidades de esta época. Esta es precisamente una forma de comprobar que evidentemente es necesario conocer la historia. Sin embargo, hoy en día muchos gerentes solo le creen a la innovación, medios de comunicación avanzados y tecnología en general, y no cabe duda de su importancia, pero ignoran entonces bases tan simples pero tan relevantes como lo son las cualidades propias de su cerebro por el hecho de ser sapiens, haciendo referencia específicamente a la superioridad cognitiva. Es importante escuchar e interpretar el entorno, tanto interno como externo, y siempre considerar que el mundo y su curso son dinámicos, que la población es inconforme y la competencia es agresiva. Ahora bien, ¿será suficiente con escuchar? El experto internacional Rafael Echeverría asegura que, abro comillas, la gerencia es una práctica conversacional, que la empresa es una red dinámica de conversaciones con un determinado entorno, y que el carácter de estas determina lo que la empresa percibe como posible, su nivel de efectividad y sus condiciones para sobrevivir, cierro comillas, Echeverría 2009. Continuamos entonces corroborando que el profesor Rovira no está en lo absoluto alejado de la realidad actual, ya que bien destaca en su texto como prioritario del Sapiens el lenguaje y sus habilidades de comunicación. De hecho, asegura que uno de los mayores logros del Homo sapiens es el desarrollo del lenguaje abstracto y conceptual, y su afirmación se comprende en la actualidad partiendo de que las organizaciones terminan siendo una amplia red de comunicación entre individuos que cooperan entre sí aún sin conocerse, pero que por el hecho de tener un lenguaje común se identifican y fluyen. Se parte entonces de una gerencia que debe explotar al máximo sus habilidades cognitivas, interpretativas y comunicativas, y pueda liderar y mover con éxito una fuerza laboral compuesta de individuos que por naturaleza son individuales y libres, lo que implica un gran esfuerzo gerencial para convencer y encaminar cada una de las acciones a la consecución de un objetivo común. En este sentido, y hablando de objetivo común, es posible tocar el tema de los mitos. Bien dice Rovira que cuando existe un mito la gente lo sigue, y esto aplica para cualquier tipo. Las marcas, por ejemplo, son mitos, también construidos en muchas ocasiones que la gente les cree e incluso les rinde lealtad. Los gerentes en la actualidad deben precisamente lograr que sus marcas sean mitos sólidos, que la gente crea en su promesa de valor y estén convencidos de comprar allí y no en otro lugar. Lo mismo sucede con los clientes internos de la organización, es decir, sus trabajadores. Los gerentes, que además deben ser líderes,
Deben sembrar en sus miembros el mito de que su trabajo es importante, de que son parte de un excelente equipo, de que la empresa los valora y les ofrece protección, estabilidad, acompañamiento y apoyo en su desarrollo laboral, y todo esto con el objetivo de lograr la cooperación necesaria para alcanzar los objetivos propuestos desde la gerencia. Ahora bien, ¿siempre ha sido así o esta es una necesidad de la actualidad? La verdad es que la influencia del líder ha tenido alto impacto a lo largo de la historia del hombre. Por ejemplo, si se habla de los chamanes a los que se refería el autor del libro, o de los digital influencers de hoy en día. La gente los sigue porque creen firmemente en su poder. Y es por esto que el profesor Rovira afirma que, abro comillas, los mitos deben dar forma a los deseos, cierro comillas, Rovira 2017. Esta debe ser la base para que funcione. Sin embargo, y hablando desde el punto de vista de la transformación en el pensamiento del Homo sapiens, hay una diferencia importante en la gerencia del pasado y la de la actualidad, y es el hecho de que, abro comillas, los nómadas se preocupaban por el presente y los sedentarios por el futuro, cierro comillas, Rovira 2017. Dentro de la evolución indiscutible que tuvo el sapiens está esa preocupación por el futuro, e incluso los profesionales y directivos se esfuerzan por anticiparse a lo que pueda llegar a pasar, de manera que se toman las mejores decisiones al respecto. La incertidumbre es considerada una piedra en el zapato para las empresas y la planeación estratégica, la prevención empresarial son fruto de esa necesidad por conocer y reaccionar a tiempo ante las sorpresas del futuro. Abro comillas, vivimos en la era de la incertidumbre porque no podemos averiguar el volumen, la distribución o las magnitudes de los cambios que vienen. Cierro comillas, Manfredi 2018. Y, aunque tal vez muchos se atrevan a refutar esta afirmación teniendo en cuenta los avances de la tecnología, los estudios estadísticos, las tendencias y los planes preventivos, no cabe duda de que es imposible conocer con plena certeza y en un 100% lo que va a suceder. Y aunque es un asunto que se puede manejar, seguirá siendo un reto siempre. Y es que cuando Rovira afirma que, abro comillas, el cerebro es una máquina predictiva encaminada a reducir la incertidumbre del entorno, cierro comillas, Rovira 2017, está afirmando de manera contundente que este órgano es fundamental en el ejercicio de la gerencia, que siempre debe estar enfrentando el presente y anticipando el futuro. Ahora la conclusión. Es posible entonces corroborar la importancia del pasado para comprender el futuro, no solo en el sentido humano, sino en el gerencial. Existen muchas cuestiones en común, como la planeación estratégica, los mitos que mueven masas, el carácter dominante del Homo sapiens por su capacidad cognitiva, comunicativa e interpretativa, y el entorno dinámico, complejo y con incertidumbre. Sin embargo, es un hecho la evolución del pensamiento gerencial a partir de la transformación del pensamiento, y la preocupación por el futuro es un asunto propio de los seres más evolucionados, es decir, de la actualidad. Son muchos los retos, entre los cuales está predecir el futuro, liderar con convicción y lograr la cooperación asertiva entre los miembros internos y externos de la empresa, de manera que se logren e incluso se superen los objetivos planteados. Afortunadamente, y de acuerdo al profesor Rovira, la especie cuenta con un cerebro social que se basa en muchas y diversas interacciones con los demás, por lo que este debe ser entonces el camino para una gerencia efectiva.